Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Se acercó Pedro y le preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole: Dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo le dijo: Págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: Dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo: Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti? E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, dejó la Galilea y fue al territorio de Judea, más allá del Jordán. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, el tema del perdón que hoy día trata el Evangelio, podemos verlo desde el punto de vista de nuestra alma. Todos tenemos un alma que es maravillosa, que es muy compleja también, porque es una obra maestra de Dios. Nuestra alma, por un lado, se parece al alma de los animales, porque nosotros tenemos cuerpo y todos los animalitos también están vivos y tienen alma. Entonces esa es la parte más baja de nuestra alma, baja en el sentido de que está apegado a lo material. Pero nuestra alma, a diferencia de los animales, se parece también a los ángeles, porque los ángeles están muy apegados a Dios en el mundo espiritual. También nosotros tenemos esa dimensión espiritual. Y es ahí, en esa dimensión espiritual, donde nosotros podemos comprender mejor cómo nos ama Dios, cómo nos quiere el Señor. Y en esa parte del alma que, como diría Santa Teresa de Ávila, es como la 7ª morada, ¿no? Hay muchas moradas antes de llegar al alma. O sea, ella compara el alma con un castillo. Entonces uno en un castillo de esos antiguos, en la Edad Media, va pasando por distintas moradas, distintos espacios, hasta llegar a la cámara principal. Y en el alma, en la parte más interna, interior, está Dios, es nuestro Señor. Y si uno quiere encontrarse con Dios, el mismo San Agustín lo decía: mira adentro de ti mismo, de tu alma, ahí está el Señor. Entonces, él decía de forma muy bella en un libro llamado Las Confesiones: Señor, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé, yo te buscaba afuera en el mundo exterior y tú estabas lo más adentro de mi interior. Ahí estabas tú, Señor. Por eso la importancia de la oración.
la importancia de la lectura espiritual, la importancia de, como la Virgen nos pide siempre en sus apariciones, y sobre todo Jesús lo dice en el Evangelio también, oren sin cesar, la oración constante, muy importante para tener esa comunicación, ese contacto vivo con Dios, con el Señor, que habita en lo más adentro de nosotros mismos, en esa parte más espiritual que tenemos. Bueno, es ahí donde nosotros podríamos darnos cuenta de cómo nos ama Cristo, cómo nos ama el Señor, que nos ha perdonado todos nuestros pecados, que en la cruz derramó su sangre para redimirnos, para salvarnos, para limpiarnos de nuestras suciedades, para sanar nuestras heridas del alma, para liberarnos de las ataduras que nos mantienen presos al enemigo y al mundo y a nuestras pasiones desordenadas. En esa parte más baja del alma, entonces a veces se desordenan las pasiones, ¿no? Exceso de descanso, queremos mucha comodidad, queremos comer demasiado bien o demasiado, y todo eso entonces son apegos materiales, materialistas, consumistas, desordenados. Dentro de esa parte más baja del alma, lamentablemente dañada por el pecado original, existe un sentimiento de injusticia que a veces es muy fuerte en nosotros, ¿no? O de indignación, o también de rebeldía a la injusticia que nos hacen, ¿no? Es un resentimiento. El resentimiento. No hay nada que haga más daño que el resentimiento, porque nos impide amar. La palabra resentimiento significa lo mismo que rencor, ¿ya? Pero es más importante esa palabra para entender lo que significa realmente. Es estar súper sentido, resentido, ¿cierto? Resentido. Entonces, por ejemplo, si alguien me hizo daño a mí, ¿ya? Por ejemplo, en esa parte económica, o habló mal de mi persona, o le hizo una injusticia a alguien de mi familia, o cualquier cosa, ¿no es cierto? Me hizo una trampa, fue deshonesto, fue infiel, fue desleal. Cualquier daño que uno recibe produce una herida en nuestra alma y uno queda resentido. Y es muy difícil superar eso, porque cuando uno ve a la persona que a uno le hizo daño, uno siente rabia, dolor, rechazo, y por qué no decir algo parecido al odio, si uno alimenta ese resentimiento. Entonces la única manera de liberarnos de ese mal sentimiento, que es el rencor, es el odio en el fondo, la falta de perdón, es acordarnos de cómo nos ama el Señor, que nos ha perdonado una deuda infinita que tenemos, ¿no? Porque cuando nosotros pecamos, como dice el Evangelio de hoy, es una deuda que no se puede pagar, ¿no? No se puede, es incalculable, porque cada pecado que cometemos para Dios tiene un valor infinito, porque Él es infinito. Y sin embargo, Él nos perdona cada vez que le pedimos perdón, como el hombre de la parábola que cuenta Jesús, que debía una fortuna al rey, y cuando el rey se la cobró, le dijo: por favor, Señor, perdóname. Y le perdonó. Después salió del castillo y se encontró con un amigo que le debía plata, pero mucho menos, una cantidad pequeñísima, y le dice: págame mi deuda, págame lo que me debes, espérame un poco y ya te lo pagaré todo. Y lo ahorcó y lo mandó a la cárcel. ¿Me pagas o te vas de castigo? ¿No es cierto? Hizo eso, ¿no? Es tan evidente que actuó mal ese hombre, que acababa de ser perdonado por el Rey bondadoso. Dios nos perdona todo a nosotros, y nosotros no perdonamos cosas pequeñitas, que a veces ni siquiera son grandes daños. Son, por ejemplo, cosas que nos hacen sentir dolor en nuestro orgullo, en nuestro ego, ¿no es cierto? Pequeñas cosas a veces, pero quedamos tan dolidos, tan resentidos, y le hacemos la cruz a la persona, puente cortado, no quiero saber más, y alimento más encima ese odio, ¿no? Lo castigo de esa manera, ya no cuentas en mi vida, ¿no?
Entonces ese resentimiento y ese odio es muy dañino y nos hace tanto mal porque Jesús nos dice, si ustedes no perdonan a sus hermanos, ¿cómo esperan que mi Padre los perdone a ustedes? Y así rezamos el Padre Nuestro. La única petición que tiene esa condición es esta, ¿no? Padre, perdona nuestras deudas, igual como nosotros perdonamos a nuestros deudores. En la medida que yo perdono, me hago acreedor también del perdón de Dios. Y si yo no perdono, si prefiero el resentimiento, entonces, lamentablemente, el Señor no me podrá perdonar, porque mi corazón no puede recibir el perdón que es amor. Entonces, esa memoria espiritual es la que debemos cultivar. Y eso se hace con la oración, con la adoración, mirando a Jesús crucificado. ¿Cómo me ama, Señor? Mirando a la Virgen. ¿Cómo me ama, Señor, que me has dado a María, la Madre? Qué belleza ver este cariño, la ternura que Dios tiene por nosotros. Y ojalá nunca olvidarnos de que este perdón es permanente. Cuando Dios perdona, entonces, aunque uno no se perdone a sí mismo a veces, yo debo decir, Dios me perdonó. Tengo que perdonarme también a mí mismo. Cuesta mucho, ¿no? Pero se puede con la oración y con este despertar de la humildad. La humildad es lo que nos ayuda a perdonar. Porque si yo me mantengo en orgullo, en la soberbia, nunca voy a dar mi brazo a torcer. Este me la hizo, me la paga. O no voy a ser capaz de perdonarme a mí mismo. Aunque yo sé que Dios me perdonó en la confesión, yo sigo herido conmigo mismo y sigo dando vueltas obsesivamente con sentimientos de culpa, que son escrúpulos que me hacen daño también, porque es fruto del orgullo de no perdonarse a sí mismo. Si Dios me perdona, ¿yo soy acaso más que Dios para no perdonarme, para no perdonar a mi prójimo? Entonces, es tan bonito, hermanos, el perdón, porque realmente nos libera de un veneno del alma, que es horrible. A mí me enseñaron desde pequeño eso, que es tan cierto, ¿no? Hay dos dichos, uno es totalmente mentiroso y el otro es verdadero, ¿no? El que es mentiroso dice que la venganza es dulce, no es verdad. Dulce por fuera, pero por dentro es muy amarga, porque el odio mata el alma y la envenena, es la pura verdad. El rencor, entonces, es algo que debemos erradicar como la peor maleza de nuestro corazón. ¿Y cómo se hace? Bueno, siguiendo el ejemplo de Jesús, que es un mandato más encima, ¿no? Cuando Pedro se acerca al Señor y le pregunta, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Yo me imagino que Pedro tiene que haber pensado a lo mejor en Judas Iscariote, porque Judas era muy mañoso, ¿no es cierto? Siempre estaba taimado y hacía muchas cosas desagradables, ¿no? Que molestaban al resto del grupo. Incluso dice San Juan que era un hombre malo, era un ladrón, era mentiroso y estaba lleno de vicios. Y también dice que tenía demonios metidos adentro, ¿no? Entonces, vivir con una persona tan tóxica no es fácil. Y Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? 7 veces, que es el número perfecto. Y Jesús le dice, no, Pedro, 70 veces 7. ¿Ya? Así que los que son buenos para la matemática, ¿cuánto es? 490 veces. ¿Ya? Así que hagan un gráfico ahí, tengo que perdonar a esta persona 490 veces. ¿Ya? La perdono una vez, me quedan 399. En el fondo lo que dice Jesús es siempre hay que perdonar. ¿Por qué? Porque Dios así es bueno con nosotros. Nos perdona siempre. Bueno, siempre y cuando nos arrepintamos de veras y le pidamos perdón al Señor. Siempre nos perdonará. Lo único que Él nos pide es que tengamos la misma actitud con nuestros hermanos y con nosotros mismos. ¿Ya? Entonces, un corazón bondadoso, sin rencor, sin soberbia, sin rebeldía, sin resentimiento, porque ese es el veneno del alma. Y además produce un efecto bastante negativo, que es abrirle una puerta al demonio. Sí, eso yo se los digo porque me toca a mí mucho tratar de ayudar a personas que tienen influencias diabólicas, y una de las puertas más comunes que se abre
para que el enemigo haga daño es el rencor, el resentimiento. Entonces, si nosotros aprendemos a perdonar, le vamos a dar un portazo al enemigo y vamos a ayudar mucho a nuestro ángel de la guarda y a San Miguel Arcángel para que mantenga alejado a ese bicho feo espiritual de nuestra vida y de nuestra familia. Así sea. Amén.